Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Hoy día el dólar completó su octava jornada de ascenso, superó la barrera de los 4.80 en un rally que se ha venido estableciendo durante los últimos días y que ya lleva a tener ese valor el más alto del año. Queremos conversar con respecto a este tema junto a Fernando Queirolo, quien es el gerente de estrategia de FX Capital. FX, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Cristiano. Fernando, ¿cuáles son los soportes de que el dólar haya tenido este ascenso en los últimos días? Mira, primero que todo, recapitulando lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, durante este último año, en verdad, teníamos el dólar en 4.60 hace 2 semanas atrás, 4.66, perdón. Hoy día ya lo vemos en 4.80, quiere decir que se sitúa en un rango entre 4.70 en un piso, 4.80 arriba. Y esto se debe más que nada a 3 factores, ¿ya? El primer factor es lo que está pasando con el dólar a nivel internacional. Esto no es algo que está ocurriendo solamente acá en Chile, que se está apreciando el dólar. Estamos viendo que el dólar frente al euro, frente al yen, frente al dólar australiano, por ejemplo, se ha apreciado bastante. Y en Chile no podía quedar fuera de esa tendencia y obviamente ya está pasando lo mismo acá en Chile. Luego tenemos otro factor que es el factor cobre. Un cobre que se acerca a los $3 la libra, acercándose al soporte psicológico. Ya cruzando los $3 la libra podríamos incluso ya ver un dólar mucho más arriba de lo que estamos viendo hoy día. Claro, cobre que también ha venido bajando casi en paralelo con el ascenso del dólar. Y otro factor importante son los datos de IMASEC que entregó el banco en Chile, el IPC y el Banco Central, mostrando medidas que prontamente podríamos ver una baja de tasa, ¿no es cierto? A raíz de que el IMASEC salió peor de lo esperado, el IPC salió más bajo de lo esperado. Y eso obviamente que vislumbra que en el futuro podría haber un recorte de tasa acá en Chile y acotar la diferencia que hay entre las tasas de los mercados desarrollados con el mercado nacional. En Estados Unidos se está discutiendo la posibilidad de que los planes de estímulo ya comiencen a retirarse y eso también influye en que la cotización del dólar, del tipo de cambio, sea más alta. Importantísimo lo que está pasando en Estados Unidos hoy día. Estamos con el Standard & Poor's 500, ¿cierto? El índice que junta a las 500 mayores empresas de Estados Unidos en récord histórico. 1.666 puntos estaba marcando hoy día. Eso quiere decir que como los mercados financieros, ¿no es cierto? El mercado financiero, la industria financiera siempre se adelanta quizá, muy probable que esté siempre un año adelantado a lo que ocurre en la economía real. Por lo tanto, es muy probable que ya para el 2014 veamos una Fed en Estados Unidos que ya esté pensando en incluso subir tasas, incluso también podría empezar a recortar todos los estímulos fiscales que está entregando. ¿Eso qué significa para Chile? Que el dólar, al haber menos cantidad de dólares en el mercado, el dólar debería tender a subir y obviamente que acá pasaría lo mismo. Podríamos ver un dólar incluso cercano a los 4.90 y ya incluso empezando a los 500. Claro, porque si se produce este recorte, la diferencial de tasas también se empieza a hacer menos atractivo tener los dólares acá y eso también va incidiendo en la cantidad de dólares en el mercado. Eso es por el efecto del carry trade. Una empresa se endeuda a tasas del 0,5 o 1% en Estados Unidos, por ejemplo, y trae esos dólares acá a Chile que le están retando un 5% hoy día. Ese carry trade, la tendencia es que vaya disminuyendo. Esa diferencia de tasa debería ir disminuyendo en el largo plazo. Estados Unidos debería empezar a recuperarse con mayor fuerza. Ya estamos mostrando muy buenos signos, pero si eso se mantiene en el tiempo, podríamos ver ya un dólar, ya olvidarnos de los 4.70 que ha ido este último año o el último tiempo acá en Chile. Fernando, ¿con estos niveles de tipo de cambio se aleja la posibilidad ya de intervención por parte del Banco Central? Si ya con 4.66 el Banco Central no intervino, muy probable que ya estamos muy lejos de que haya una intervención de parte del Banco Central. Se aleja de la posibilidad de intervención, sin embargo puede y también está presente dentro del mercado la posibilidad de que haya algunas variaciones hacia la baja de la tasa de interés. ¿Eso también incide en una cotización más alta? Claramente, si es que la economía mundial, ¿cierto? Estamos viendo que las economías afuera del mundo están bajando tasas, es porque están viendo que necesitan estimular a la economía para que crezca. Por tanto, si sigue esa tendencia y no da resultados, no dan resultados estas medidas cuantitativas, ¿no es cierto? Podríamos ver que el Banco Central tendría que empezar a bajar tasas y eso obviamente subiría aún mayor valor del dólar. Por lo tanto, yo lo veo muy lejana la posibilidad de una intervención. ¿Cuáles son las proyecciones que tienes tú y que tienen en Capital FX con respecto al valor del tipo de cambio? Ya rompiendo el nivel de 4.80 tenemos un nuevo techo.
cercano a los 4.85 sería la próxima resistencia. Para el segundo semestre de este año yo creo que podríamos estar incluso pensando en niveles de 4.90. Perfecto. ¿Cómo ves tú la modificación de la tasa por parte del Banco Central, la tasa de interés? El mercado espera que la tasa se mantenga. Hay que ser súper cuidadoso al momento de leer el comunicado y compararlo con el comunicado anterior. Si es que, mirando la letra, súper cauteloso, mirando con lupa incluso, si llegáramos a ver un sesgo o alguna palabra que indique que la economía de afuera, ¿no es cierto?, exterior, incluso nacional, se está debilitando mayor de lo esperado, podríamos ver incluso una baja de tasa en el corto plazo de unos 25 puntos base y eso obviamente le va a pegar a que el dólar debería subir más un par de precios. Finalmente, ¿es el momento de comprar para quienes están pensando a lo mejor en una inversión en dólares? Es un buen momento. Obviamente nadie tiene la bola de cristal de lo que va a ocurrir en el futuro, pero los fundamentos son claros hoy día. Estamos viendo un mercado norteamericano que se está recuperando, un Standard & Poor's a niveles históricos y viendo el resto de la otra economía, ¿cierto?, bajando sus tasas de interés. Por tanto, no sería ninguna novedad o sorpresa de que el dólar se empiece a apreciar, ¿no es cierto? Y eso va a pasar incluso acá en Chile. Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Cristian. Fernando Queirolo, gerente de estrategia de Capital FX, analizando el comportamiento y este rally que ha tenido el dólar bastante potente en las últimas 2 semanas. Nosotros vamos a revisar los resultados de las bolsas en el mundo. Fue una jornada dispare en Asia. La noticia más destacada del continente fue el crecimiento de 3.5% interanual del PIB japonés. Les recomiendo la portada de la revista The Economist, donde se ve ahí una figura que va avanzando rápidamente y eso se refleja en el avance de la economía japonesa después de una serie de medidas de estímulo. Vamos a ver qué pasó con Europa, sesión mixta también, cierre de disparo en las bolsas del viejo continente ante datos peores de lo esperados que llegaron desde Estados Unidos y que se los paso a contar después de revisar qué pasó con el índice de precios selectivos de acciones, el IPSA, que cayó 0.59% durante la jornada. La bolsa local finalizó con pérdidas por las referencias externas. La acción más transada fue la acción del año, el sector con mayores descensos, el sector de commodities. Vamos a ver Wall Street, ya le decía, una jornada de descensos también, 0.28 ante peores datos de lo previsto, como el alza en 32.000 solicitudes de desempleo y también por la caída de 16.5% del inicio de obras de construcción de casas en abril y además el índice de la Fed de Filadelfia que cayó 5.2 en mayo. Analistas solo esperaban un alza de 2.4 y la diferencia es bastante grande y eso también incidió y esos resultados incidieron tanto en Europa como también a nivel local. Vamos a ver, ya lo decíamos al principio de nuestro programa, el dólar récord nuevamente del año, 4.80.3, octava sesión de ganancias y el cobre se mantuvo en $3.21. Hace un par de horas se registró y se dio a conocer el comunicado de parte del Banco Central que indica que la tasa de interés se mantiene en 5%. Vamos a despedirnos, nos encontramos el día de mañana en una nueva edición de Mercados. 3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.